Dios los bendiga. Estoy en el segundo tiempo y quiero enfocarme más ahora al ganador de almas, usando la historia del joven rico, que es muy básico, Pablo y Silas en la cárcel, y algo de Ezequiel. Pero tenemos la gran oportunidad en este día de también ver esto, cómo evangelizar. Escoger un lugar y tiempo adecuado, muy necesario. Preparar tu mensaje personal, preparar una reserva de preguntas o sondeos que puedes tener para llevar. Prepárate en oración. No te apresures en testificar, porque el testificar es, como os decía, el ultimátum que usas como un recurso. Entonces, final. Siempre lidera con una pregunta de sondeo. Usted vive acá, ¿qué hace? ¿Dónde asiste? Etcétera. Escuche y presta atención cuando conversas y recibes alguna conversación de parte de la persona. Comparte tu testimonio para animar a la persona. Es una cosa clave. Entonces, cuando eso ocurre, Jesús habla en este capítulo de 19, 16 de San Mateo. Está hablando también en el joven rico sobre Lucas y en Marcos, en los 3 evangelios. Habla sobre los 10 mandamientos del joven rico. Trata de llevar una Biblia, un Nuevo Testamento, para regalar si es posible cuando vas. No forces o seas rápido en que reciban al Señor como Salvador. Hace siempre un plan para continuar visitando o platicando con la persona. O sea, date tiempo en eso. Ora con la persona al despedirte. Si así sea, haya sido exitoso o haya sido negativo, ora. Dice, voy a orar por usted para despedirme. Una oración sencilla, no reprendiendo, sino agradando y bendiciendo el lugar y por la persona que ha tenido la paciencia por usted. Si por el área no hay otra iglesia, o nuestra iglesia no está ahí, entonces recomiende una iglesia en el área. Porque no estamos haciendo proselitismo, estamos dando el Evangelio de Cristo. Ahora, consejos para un ganador de almas. No entregues un evangelio de falsas esperanzas. Deberás entregar el evangelio verdadero, el evangelio de las buenas nuevas. Quien diga ser cristiano hará que la vida siempre será maravillosa y perfecta. Aparentemente nunca ha leído el Nuevo Testamento. Si la persona a la que tratas de convertir no desea conversar ni escuchar, entonces habla con alguien más receptivo. Recuerda que el recién converso no será maduro espiritualmente y inmediatamente. Dale tiempo para que él, a medida que hablas, te escuche. No prediques sobre el infierno y la ira de Dios de inmediato. Pero tampoco prediques una versión demasiado simple sobre el Evangelio de la prosperidad. Primero, habla solamente de los puntos esenciales acerca de buenas nuevas del Evangelio. Te recomendamos empezar, yo te recomiendo especialmente, o muchos oficiales recomiendan, empezar con la historia básica de Jesús. Es bueno. Evangeliza con buenas intenciones. Si estas personas son sociables o materialistas, no serás mejor que un vendedor. El Señor siempre se acerca a los no creyentes, pero aún así podrías impedírselo si eres hipócrita. Muy importante. Proclama la verdad del Evangelio, sin guardar respeto por ciertas personas ni favoritismo.
No uses las opiniones ni las doctrinas y tradiciones antibíblicas cuando trates de explicar el Evangelio de Cristo a los creyentes o miembros de otra religión o denominación. No todos podrán evangelizar, estoy de acuerdo. Siempre recuerda que no tendrás que hablarles a cientos de personas en la calle. En lugar de ello, podrás orar, estudiar las Escrituras, ganar sabiduría y conocimiento y hablar del Evangelio a una persona al día si sientes el llamado de Señor. Ahora, advertencias. Las advertencias son bien claras. Si alguien está discutiendo contigo cuando tratas de hablar del Evangelio, deberás postergar la conversación para otro momento. No es cuestión de entrar a discusiones. Asimismo, algunas personas solo querrán discutir contigo, porque hay mucha gente que ya está a la defensiva. No les interesa oír del Evangelio. Ellos solo querrán que te exaltes y te enfurezcas. No dejes que lo logren. Siempre mantente tranquilo. No seas nervioso. Dios no es nervioso. ¿No crees que discutiendo innecesarias cosas vas a convencer a las otras personas de su religión o su posición, de su fe? Párate frente a otras iglesias, será como desafiar conflictos. Evítalo. No hables de nada de eso. Lo ideal será salir en parejas. Si planeas hablar del Evangelio en las calles, tal como Jesús envió a sus discípulos, así estarán seguros, ¿verdad? Es muy importante. ¿Cuál es la enseñanza de la parábola del joven rico? Esto es dulzura, así como el capítulo 4 debería memorizar. Este capítulo 4 o 19 de San Mateo, versículo 16 al 21, al 31, es tan sublime. ¿Cuál es la enseñanza de la parábola del joven rico? ¿Cómo es esto? Jesús le dijo, la introducción es tan tremendo. Y veamos paso por paso lo que Jesús comienza a decir. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno. A este capítulo llamaría las preguntas y las respuestas. ¿Se han dado cuenta que a veces uno cuando hace preguntas tiene respuestas y a veces hay preguntas que nos meten en ciertos líos y problemas? Entonces sería el capítulo de las preguntas y respuestas. ¿Por qué me llamas bueno? Jesús le pregunta, Maestro bueno, le pregunta el joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Aquí comienza el Señor a enumerar, dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, más el que quiere entrar en la vida guarda los mandamientos. Y él dice, ¿cuáles? Otra pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuáles? Jesús mirándolo, le dice entonces, le amó y le dijo, una cosa te falta. Pero el joven le dice, yo todos esos mandamientos he guardado. Dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Ja! Dice, todo eso he guardado. Otra pregunta, ¿qué más me falta? Sigue las cosas, ¿verdad? Este capítulo, o el miembro soldado debe dominar durante los seminarios, practicando y haciendo dinámica visual. Es algo muy bonito dar ejemplos y cómo deben hablar. Por eso en nuestro estudio bíblico no solamente es hablar y no recibir. Haga dinámica por grupos.
hacer unos que son inconversos y otros, o sea, para que practiquen, rompan el miedo, la timidez, comiencen a enfocar en su voz, en su fonética, para que ellos puedan conversar. Pero a veces van tímidos, con la cabeza agachada. Y de por sí todos los latinos andamos ahí medio cohibidos de muchas cosas por lo que nos han pasado desde nuestros ancestros. Presentarse en un sentido humilde, pero presumiendo. Ahora usted dirá, bueno, ¿cómo es humilde y presumiendo? Muy importante. ¿Dónde se encuentra la historia del joven rico? Jesús y el joven rico es un ejemplo de su vida pública relatada en los 3 evangelios que les dije. Se cuenta en Mateo, en Marcos y Lucas. Concierne a los consejos evangélicos de la pobreza, de la castidad y la obediencia. Esos capítulos. Este capítulo es las preguntas. Las preguntas traen respuestas y provocan preguntas. Ustedes van a ver, aún los discípulos van a preguntar al Señor. Aún van a ver a Pedro preguntando. ¿Y nosotros qué tendremos, Señor? Que hemos dejado todo. A veces yo veo a oficiales llorando. Dicen, ay, no tengo nada que comer. Porque no ganas almas. ¿Cómo vas a tener las ofrendas y los diezmos si no tienes almas? Y hemos dejado todo. Hay unos que son mentirosos. Pedro, yo conozco la casa de Pedro en Tierra Santa. En 2 viajes que hice de estudio, uno más. Era un casucha. Pero Pedro por lo menos es forajido y le dice, Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué tendremos? Le está preguntando al Señor. Por eso el capítulo, las preguntas. En este capítulo encontramos al joven rico como a los discípulos con preguntas. Y vamos a hacer un análisis teológico con profundidad y aplicar. ¿Okay? ¿Cuáles son los pasos para evangelizar? Hay muchos pasos. El evangelismo es la piedra angular de la fe cristiana. Y es excelente para relacionar con los demás y compartir su pasión de una manera diplomática, amigable, humilde, sencilla. ¿Ok? Tienes que tener tus favoritos versículos cuando debes sacarlas. Debes tener siempre un mensaje cortito. La historia de tu fe y la historia de tu iglesia. Muy importante. Todo eso ayuda. No vamos a predicar a William Booth, pero es muy importante cómo empezó la obra y con quiénes empezó. La historia de tu fe, los versículos importantes y prepara un mensaje personal cortito, muy importante. ¿Cómo evangelizar? Hay pautas. Como iglesia y uniformados somos diferentes, extraños y a veces difíciles de ser comprendidos. Pero también nos conocerán más por su historia y el servicio social. O tiendas, sí, hay unos que se confunden. El uniforme nos hace bienvenidos, nos puede hacer diferentes y hasta que la gente no quiera nada con nosotros también al mismo tiempo. Depende cómo llevamos el uniforme con nuestro testimonio al lado. Si usted lleva diferente, hostil, está bien uniformado e ignora a la gente y no les habla las buenas nuevas, usted es peligroso. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo. Nosotros, usted y yo somos muy peligrosos. Somos un peligro andando. Por eso Pablo recomienda a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y de lo que predicas. Haciendo esto, salvarás a otros y te salvarás a ti mismo. Muy importante. ¿Por qué Jesús en este capítulo observa los mandamientos? A mí me gusta esta porción.
Porque observar los mandamientos no es suficiente. Usted puede observar los 10 mandamientos y ser un perdido. No han calzado. No quiero hablar de otras denominaciones. Por eso Gálatas 3:24 habla bien claro. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por fe. Caramba, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Es lo que nos rincona. ¿Qué quiere decir? Alguna vez yo pregunté a alguien, usted no me dirá que usted nunca ha robado. Y hay unos que dicen sí, yo también. Cuando tenía 12 años robaba a mi mamá de la tienda dulces y otras cosas para compartir con mis amigos. Otros pueden robar centavitos. No creo que hayan robado un banco, pero cositas pequeñas. Entonces, los testimonios, no me dirá que usted no ha robado. Ahí habla, dice, no robarás, no hablarás falsos testimonios, los mandamientos. Entonces, el ayo es lo que lo deja en una esquina y no le deja salida. Pablo les enseña a los Gálatas que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo que Dios prometió es para los que tienen su fe y confianza en Jesucristo. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo, para que Dios nos aceptara para confiar en Él. Ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. ¿Se da cuenta? Entonces es muy importante que nosotros comprendamos esto. Juanito, entonces cuando nosotros vemos esto del mandamiento, vemos un caso especial. Perdón un ratito. Juan, el ayo, de alguna manera, nos permite trabajar con prontitud, legitimidad y estratégico. Entonces, en el capítulo 19, dice, bueno, honra a tus padres y a tu madre. Dice, y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás. Dice, todo esto es guardado. Entonces no es suficiente haber guardado, sino que nosotros tenemos que ver de que por qué Jesús usó los mandamientos. Por eso dice que es muy importante tener en cuenta de que este capítulo nos habla de que cómo Jesús, el propio Jesús, usa los mandamientos. Y Gálatas nos está diciendo bien claro para llevarnos a Cristo por fe. Entonces, podríamos decir la ley para el soberbio y la gracia para el humilde. Cuando estamos hablando de Jesús, no sabemos con qué clase de gente estamos hablando. Hay unos que nunca han escuchado la palabra de Dios y hay otros que de verdad son gente caída, apóstata, o se han alejado por X motivo. Entonces, esto no nos va a ayudar en nada en el futuro. Entonces, ya que hay unos que en el momento en que tú entras a hablar, ejemplo, tienes que aprender a sondear para ganar almas. Me permite hablar un poco de Jesús. Por eso que no es necesario ni llevar la Biblia cuando usted tiene las pautas y conoce bien del Evangelio y cómo usted puede trasladar este mensaje a otros. Entonces, el Señor está hablando tranquilamente con el joven rico y le dice, oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y no es malo tener dinero. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará
un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar el rico en el reino de Dios. En esto vemos dos cosas muy importantes. El joven rico ha tenido que renunciar e irse de inmediato porque no quería desprenderse de lo que tenía. Sin embargo, mantenía los mandamientos. Y esto no le daba ninguna garantía para su futuro, porque ya que él había olvidado. Entonces, las pautas a pregunta ejemplo es esto. Yo, si me voy a presentar una persona, lo primero que hago es esto. Busco las palabras claves. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué pasará con usted después de esta vida? A veces ellos dicen, oh, tengo 30 años, 50 años, 60. ¿Qué pasará de aquí a 120 años? Entonces, preguntas curiosas, existenciales, de tal manera que llame usted la atención. Otros dirán, pues ahí no. Me dijo, pero hay una cosa, Juanito no me está obedeciendo esto. Y entonces, y hay mucha gente que cuando no introducimos bien estas cosas profundas, entonces podemos tener serios problemas, porque observamos los mandamientos no es suficiente. Entonces, si observamos en el principio, ejemplo, la ley para el soberbio y la gracia para el humilde, esto es en recopilación de este pastor que compartió conmigo el ayo, es ayudador. Es un ayudante para llevar al pecador a la salvación. Entonces, esto ayuda mucho. Cuando tú usas los mandamientos, lo encorralas. Puedes usar los 10 mandamientos y el pecador no tiene salida, aún los caídos. En Romanos 3, 19 al 20, Dios nos ha dado la ley, dice, para el soberbio, no para el humilde. El soberbio, si tú lo usas la ley, queda frío, no le dejas salida. Al hombre arrogante, orgulloso y altivo, se le lleva a la cruz. La ley es lo que le cierra la boca. ¿Acaso tú nunca pecaste? ¿Acaso usted nunca robó? ¿No habló falso testimonio? Eso lo atora, ¿verdad? Y le hace entender su condenación bajo el justo juicio de Dios. Por lo tanto, la ley es para el soberbio. En Romanos 5:20 dice, sin embargo, la ley no salva a nadie, solo lo deja deseando la salvación. Así que cuando por la ley el pecado abunda, cuando el soberbio ya no es tan soberbio, sino humilde y temeroso de Dios y el juicio, la gracia de Dios puede sobreabundar para su salvación. Por tanto, la gracia es para el humilde. Por eso decimos humilde. La ley para el soberbio y la gracia para el humilde, la ley es el ayo. Dios nos ha dado esa ley para el soberbio. Entonces, automáticamente, la ley para el soberbio. En 1 Timoteo 8, 1:8 al 11, Pablo dice que el uso legítimo de la ley durante la época de la iglesia es el evangelismo. Nosotros. La ley no es para el justo, sino para el que ya ha sido justificado en Cristo Jesús. Es para el pecador que ignora de sus pecados y que simplemente no quiere reconocer que es un pecador, que merece el castigo de Dios. Cristo usaba la ley para testificar a los pecadores, soberbios, a los que quería justificar a sí mismo, como el joven rico. Quería justificarse. ¿Qué más me falta? Este joven creía que nunca había violado los 5 mandamientos que Cristo le dio. Era soberbio porque tenía un concepto más alto de sí mismo. Era prudente, seguramente. Así que usando la esencia de los primeros 2 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen alguna, semejanza. Jesús descubrió el pecado, como decía, es como un mascotita, ¿verdad? Su dinero había llegado a ser un ídolo para él. Era culpable de amar al dinero más que a Dios. Hay muchos que con el dinero quieren solucionar, hasta queriendo pagar sus diezmos.
Hay gente que da diezmos, pero no gana un alma. Hay gente que ofrenda, no da un alma. Hay gente que usa uniforme, no gana un alma. Hay gente que dirige desde el púlpito, pero no gana un alma. ¿Ah? Hay gente que canta en la alabanza y adoración. Son buenos músicos, pero no ganan un alma. El rico se fue triste porque no quiso humillarse, y hay muchos que no se humillan y se arrepienten de sus pecados. Era soberbio, era un orgulloso, y Cristo no le habló de la gracia, sino le habló de los mandamientos. Y luego lo dejó irse en sus pecados porque el joven no quiso arrepentirse. Hay muchos que aparentan ser cristianos y no son arrepentidos. Porque hay que hablar bien claro de que cuando un creyente viene o un nuevo inconverso viene a los caminos del Señor, tienes que enseñarles a admitir, confesar, arrepentirse de su pecado, aceptar el perdón divino y restituir. Eso se da en estudios bíblicos. Si una persona es verdaderamente humilde, se comprende que ha violado la ley de Dios y que por eso merece su ira, el castigo, entonces dele la gracia, dale la gracia. Vemos este patrón de gracia para el humilde y la salvación del carcelero en 18. Ahí está. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y ellos no dijeron, van a ver, ahorita nuestro Dios los va a tronar, van a ver que Él los va a fulminar. No, ellos cantaron y oraron. ¿Por qué Pablo no le enseñó la ley de Dios? Tenía que creer en el Señor Jesucristo y sería salvo. ¿Por qué? Porque estaba listo. Él ha visto el poder de Dios. Las murallas, los muros cayeron, las cadenas reventaron. Y Pablo no le dijo, vas a ver carcelero, ahorita te va a tronar mi Dios. No. Hay poder en la oración y hay poder en la alabanza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Pablo y Silas habían estado orando y cantando en voz alta. Tan alta que todos los presos y los carceleros también, porque estaban con ellos, podían oírles. Luego Dios mandó un terremoto para sacudir el lugar y sacar a sus siervos. El carcelero pensó que los presos se habían escapado. Entonces casi se mata. Ya estaba a punto de suicidarse. Y no le dijo Pablo, arrepiéntete porque vas a ver que nuestro Dios te va a tronar. No, porque temía la pena de muerte si dejaba escapar a estos dos. Pero antes que ocurriera eso, dice, hey, estamos aquí, no te mates. Entonces Pablo dice, bueno, cuando entró en la presencia de Pablo estaba temblando este carcelero y se postró a sus pies y aparentemente lo oyó acerca de Dios ratito antes. El pecado, la justicia y el juicio por venir a través de las oraciones y los cantos de Pablo y Silas. Cuando vino el terremoto, él temía morir, porque sabía que era culpable y condenado, quería ser salvo. Pablo no tuvo que usar la ley. ¿Alguna vez te robaste? ¿Mentiste? ¿Fornicaste? No le dijo. No tuvo que usar la ley para convencerle al carcelero de sus pecados, porque el hombre ya estaba humilde, ya le había tronado la manera como ellos adoraban al Señor y oraban. Temeroso de Dios y arrepentido, quería la salvación, así que Pablo le dio al humilde la gracia. ¿Qué debo hacer? Por eso cuando evangelizamos personalmente, a veces nosotros, sin que nos pregunten, ya le estamos diciendo que se arrepienten. Deja que te pregunten. No seas atrevido, no te metas tan rápido a la conversación. Con una conversación normal, como Jesús en capítulo 4, relacionarse un poco con la persona, trate de darle una vuelta a la conversación y hablar de cosas espirituales, que aquellos donde nos va a llegar de aquí a unos 20, 30 años, ¿qué va a pasar con su alma? Empiece el ámbito natural y luego cambie la sobrenatural. Esto puede ser de parte más incómoda y difícil, pero si somos intencionales, podemos hacerlo.
La clave aquí es estar siempre atento a la intencional de su conversación. Tienes que estar bien sigilosamente siguiendo. Mantén siempre el Evangelio en tu mente y busca la manera de darle una vuelta a su conversación para hablar de Dios y las cosas espirituales. No te dejes llevar con ellos. Un ejemplo en el contexto de esta reunión o de esta visita que voy a hacer es, digamos, cuando entras a platicar con la gente, tienes que agarrar cosas que están pasando, en el momento. Ejemplo, puede ser Navidad, Semana Santa. Hola, feliz Navidad, feliz nacimiento. ¿Cómo está usted? Sigue conversando, puede hacer una pregunta. Sí, claro. ¿Qué significa para usted la Navidad? Explíquele. Puede seguir con una pregunta. ¿Para qué cree usted que Jesús vino al mundo? ¿Quién sabe? Te dirán. Puede seguir con otro. ¿Qué cree usted que pasa después de la muerte? Ahí ya estás entrándole, ¿no? Porque a nadie le gusta la muerte. Ahí está. Usted se relaciona con la persona en una conversación normal. Intencionalmente le hice algunas preguntas para darle la vuelta a la conversación y dirija hacia el Evangelio. No se debe llevar con ellos. Usted tiene que ser astuto en esta parte. Entonces, aquí están algunas ideas de preguntas. ¿Qué pasará de aquí a unos 100 años con usted? ¿Qué le va a importar? ¿Dinero, casa, auto, novios, novias? ¿Qué le va a importar en 150 años, 100 años? Lo que nos va a importar a todos es que si estamos en el cielo o estaremos en el infierno. Ahora, usted, querido amigo, si usted muriera este día, también usted que me escucha, ¿está 100% seguro que irá al cielo? No todos van a ir al cielo. Va a haber sorpresas, queridos hermanos, amigos. De las personas que tú creías que estaban en el cielo, van a estar en el lugar calientito. Y los que pensabas que debían ir al lugar calientito, van a estar allá arriba. Porque nosotros no somos dioses. Si muriera usted este día, ¿qué pasaría con su vida? Aunque esta pregunta es muy común, siempre sirve para hacerle a la persona reflexionar cómo será en esta vida y allá. El cielo es un ensayo en la tierra. Si usted no vive bien, tampoco anhele viajar al cielo, aunque hay muchas iglesias que mandan al cielo una vez que muere. No importa si es mafioso. Pero la Biblia es bien clara. Cuando le hace alguien pregunta, tenga cuidado con el tono de su voz, porque es tan directa que a veces puede ofender a la persona. Así que es muy importante mostrar un interés genuino por él o ella, como por ejemplo en el tono de su voz y mirarle a los ojos. Usted no baje la vista, mire con elegancia. ¿Cuál es lo que usted cree que pasa después de la muerte? ¿Qué es lo que usted pasa después de la muerte? Esta pregunta sirve dentro de cualquier conversación. Es interesante saber lo que la gente cree, especialmente en cuanto a lo que pasa después de la muerte. Así que hágale algunas preguntas y tenga interés genuino en sus respuestas. Escúchelo. Hágale preguntas para que aclarar lo que no entiende y siga conversando sobre Dios hasta que pueda testificar de lo que usted cree, lo que la Biblia dice acerca de lo que pasa después de la muerte. En todo el mundo, ¿qué es lo que más importa para usted ahora que estamos pasando por momentos difíciles? En el día de su muerte, ¿qué cree que va a ser lo más importante para usted? Hágale a la persona la primera pregunta y espere hasta que se le explique. Muchos dirán cosas como el dinero, la familia, la buena salud, la ayuda a otros. Después hágale la segunda pregunta acerca del día de su muerte. ¿Acaso no va a llegar para usted y para mí? Utilice sus respuestas a la pregunta para hacerle entender que lo más importante en el día de la muerte es la salvación. Si vaya al cielo o vaya al infierno. No olvide el poder de su propio testimonio. Sí, habla de la espada. El soldado romano se caracterizaba de esta manera. Tenía la espada, el casco, toda la estructura como Pablo detalla en capítulo 6. Pero debajo de la manga había un pequeño cuchillo. Es como una daga.
Así debía ser el testimonio. A veces no es tan fructífera la conversación que hemos tomado con la persona. Cuéntele cómo Dios le convenció a usted de sus pecados. Esto es cuando se hace larga, pero el evangelismo es cortito, tiene que ser bien corto, sencillo, bien animado y de confiar en que el Señor le va a ayudar y no deje enojado a la persona. A otros ya dice como para no volver, no, al contrario. Otro día visítelo, ya no le hable de Cristo, en otro lugar sí, en otro no, así. Mi esposa, dice alguien, era mi jefa y después del trabajo un día me preguntó, ¿por qué lee la Biblia tanto? Y el hermano dice, yo soy creyente, pero mi esposa no quiere nada con Dios. Le digo, no se preocupe, esto va a llegar a su tiempo, puede pasar años. Pero yo voy a la iglesia, ella no. Ella se va a otra iglesia, pero no a la que yo quiero que vaya. Y ella, ya son muchos años. Es que hay que seguir teniendo paciencia. Es que no se predica enseñando. A veces hay unos que por tradición mantienen la fe que sus padres lo llevaron. Pero en medio de la pandemia, ejemplo, y otras situaciones críticas en crisis, hay una oportunidad para evangelizar. La gente enfrenta miedo, aislamiento y vida en peligro. Muchos enfrentan problemas serios. Los problemas traen problemas espirituales a un primer plano. Los problemas que hay ahora hasta trae problemas espirituales. Hay otros que quieren suicidarse. En esta etapa la gente tiende a estar abierta a Cristo. Mayormente en este tiempo de la pandemia. Hay gente que nomás le empiezas y ya comienzan a predicarte a ellos antes que tú les hables. La crisis del coronavirus encaja en esta categoría de tiempo de evangelismo. Contacta un amigo, si tú quieres, un creyente o uno de la familia. Pregúntale cómo le va, cómo podías orar por ellos durante este tiempo difícil de incertidumbre. No le estás dando el evangelio todavía. Es un momento perfecto para romper el hielo con amigos no cristianos con los que no has hablado por mucho tiempo. Hace un año estábamos relegados, ¿verdad? Entonces uno llama por teléfono, no para estar hablando cosas tontas, sino hablar así. Oye, ¿no tienes algo? Yo he preguntado a muchas hermanas que ni se acuerdan de uno. Cuando uno está vigente, activo, todos para ellos. Pero ya pasaron años, no te recuerdan para nada. Pero yo agarro el teléfono y le digo, hola, ¿cómo estás, fulano? A Mr. García. Y dice, oye, nomás te recordé este día y ¿no tienes alguna petición? ¿Qué está pasando? No, pues me dio una lista tremenda. Y ahora ya está asistiendo a una iglesia en Oxnard, ¿verdad? Se movió ahí. Entonces es una manera, es un momento perfecto para romper el hielo con amigos no cristianos con los que tú has hablado en mucho tiempo. Recorre tu lista de amigos, envía un mensaje a los creyentes. Yo, ejemplo, he escrito mucho por Facebook. Hermanos en carne que no querían nada con Dios. Y ellos ahora ya dicen, amén, aleluya, he leído esto, he leído lo otro, estoy asistiendo a la iglesia. Hermano, ¿cómo no vamos a agradecer a Dios si estamos sacando a la gente del infierno? Usa el Zoom o alguna otra forma en que puedas verle la cara, escucha bien. Es mejor si algo corto y simple. Nunca me he encontrado con alguien que se ofendiera por ofrecerle oración. A mí al contrario, oh, gracias, ora por mi suegra. Y hasta yo les hago bromas, le digo, ¿sabes tú, Jesús, por qué lo negó Pedro a Jesús? No, dice, porque lo sanó a su suegra. Y comienzan a reír, pero también al terminar yo hablo. O sea, no te sea muy rígido. A veces ustedes parecen como los hijos de Hitler, no quieren nada. No, sal a caminar. El caminar es muy importante. El otro día yo me llevé, y nomás me llevé $2. Y un negrito me lo bajó en la esquina. Porque después de haberle hablado toda a distancia, oye, ¿tienes algún dólar? Pues saqué y se lo di los $2. Porque él no estaba fumando ni tomando, pero me permitió orar por él. Y él dijo, no tengo dónde dormir, dormí en esta esquina. Entonces salir a caminar
te encontrarás con muchos vecinos que nunca habías conocido antes. Hay unos que están caminando, otros que están limpiando, para conocer a tus vecinos y ver si tienen alguna necesidad. Y le pregunté a una anciana, le dije, esas hierbas están sobresalidas, ¿le ayudo a arrancar? No va a venir una compañía, pero mira, es sencillo, no tienes que pagar. Los remojas un poco y salen raíz y todo. Cosita que hemos hablado. Y ahora ella me saluda, pero no sabe yo que estoy orando por ella y cualquier momento lo voy a invitar al Ejército de Salvación. Termine lo que ha empezado, porque salir a caminar no solamente para enflacar, sino también para hablar de Cristo. Usa la tecnología para hacer conexiones sociales. Planea eventos creativos en línea para toda clase de gente, en forma que puedas tener comunión, divertirte, invitar a nuevas personas a nuestra comunidad. Mi yerno, por ejemplo, ha hecho actividades con los jóvenes, juegos creativos. En Semana Santa hizo actividades, hizo lo que les gusta a los jóvenes. Entonces, eso es iniciativa. Planea una noche de juegos utilizando el Jackbox y otra noche de juegos de visuales donde utilizamos la función de grupos de Zoom para jugar juegos de mesa en línea. Hay muchas maneras de seguir explorando maneras creativas de divertirse juntos en línea durante este tiempo tan extraño. Así que no hay excusa. Comienza un grupo de descubrimiento en línea para explorar el cristianismo. Una de mis herramientas favoritas para evangelizar son los grupos de descubrimiento, donde los no creyentes pueden explorar lo que los creyentes creen y hacer preguntas. ¿Qué hablamos nosotros de la gente? ¿Cómo pensamos de la gente? Etcétera. Entonces, no es cuestión de cómo ganar almas, nomás salir de dos en dos. Ahora ya en los Estados Unidos ya no se sale de dos en dos, ya no se lleva trataditos, ya no se lleva bocinas, nada de eso. No estamos restringidos cada vez, pero igual nosotros seguimos haciendo las cosas. Hay una manera ahora de evangelizar diferente. Se deja un tratado, se pone el número, si tiene alguna necesidad ocurre por nosotros. Yo salí de mi vecindad, soy jubilado en esa área, y puse un papelito diciendo yo vivo en tal número, si usted necesita algo, cualquier hora, las 24 horas, venga y yo puedo orar por usted, visitarlo si desea, no entrar a su casa, pero puedo orar por usted. Reciba preguntas y discute lo que dice la Biblia, asuntos teológicos, proféticos, escatológicos, etc. Usted puede ofrecer. La mayoría de las iglesias están realizando sus cultos en línea. Y eso lo felicito también en México. El enlace considera organizar una reunión de espectadores por Facebook que notifican a sus amigos y le invitan a ver al servicio. Utiliza la sección de comentarios para interactuar con la gente durante el servicio, no solamente que tú hables todo. Entonces hay muchas maneras. Invita a tus amigos al grupo pequeño virtual. Entonces la iglesia es espiritual, el trabajo se está haciendo espiritual, pero aún en la media pandemia tú saldrás una vez a la semana, en eso hay gente que está esperando. El otro día vi en la puerta del mercado a un señor con un pequeño speaker en su cuello predicando el evangelio en pleno sol, y me asomé y le felicité. ¿Y por qué estoy predicando? Porque la tienda me dio permiso aquí en el patio y no estoy hablando fuerte, chiquitito el micrófono, pero hablando así que de su celular, predicando el evangelio. Y le dije, te felicito, tú tienes una buena iniciativa. Y me dice, oiga, ¿usted conoce al Señor? Sí, bien, le conozco. Le dije, y si quieres predico. Y me prestó su aparatito y prediqué 1 minuto. Dice, venga a ayudarme, un viejito como yo. Hay muchas maneras de evangelizar. Tal vez ya no son los tratados, las campañas. Graba tu testimonio y compártelo. También puedes grabar tu testimonio personal. Aquellos que comenten, todo el mundo está en línea ahora y la mayoría tiene amigos, así pueden comentar. Cuando hacen cosas seculares y sucias o balaceras, hay gente que comenta. Entonces también sobre tu testimonio pueden comentar y compártelos casualmente. Es una manera de evangelizar también. Motiva a la gente a comentar o enviar mensajes con preguntas. Considera contestar las preguntas en vivo o llevar la conversación a un nivel más profundo. Porque ahora en Facebook dice cómo hacer arroz con leche, cómo hacer avena, hay toda enseñanza, y no es cómo salir del infierno, cómo buscar al Señor en estos tiempos. Hay otra manera de contrarrestar a lo que la gente está haciendo.
Entonces nosotros tenemos la misma, comienza una conversación espiritual, establece reuniones virtuales con aquellos que estén interesados. Ahora las cosas van a cambiar, sin embargo, paulatinamente posiblemente regresemos a una nueva manera de evangelizar. La iglesia tiene que estar preparada, los soldados tienen que estar preparados y aquellos que tienen la tecnología en la mano tienen que también buscar medios para llegar a la gente. ¿Te gustaría hacerlo? Si esta conversación es especial, este mensaje de texto establece una reunión evangelística diciendo: yo he creído recientemente en mi relación con Dios, me gustaría tener una llamada o hablar con alguien, etc. No para hacer cosas seculares, sino el evangelismo es un estilo de vida que en un evento particular, una vez que estés en la llamada, puedes utilizar un bosquejo de 3 historias. Tu historia, su historia, tu historia y la historia de Dios. Puedes escuchar a ellos, puedes hablar tu historia y la historia de Dios. Si usas una plataforma de Zoom, igual comparte también la pantalla y ofrece una ilustración. Otros exponen, otros discuten, pero yo tuve una relación por Zoom y había un señor que estaba violentado, pero no nos enojamos, al contrario, oramos y terminamos bien. Él preguntaba por qué tantas iglesias y de todo tipo, y él solamente conoce la iglesia X. Y pues le felicitamos, ¿no? Porque por lo menos era sincero en decir. Yo solía pensar que el evangelismo era principalmente algo que ibas y hacías, pero no es así. Uno tiene que estar puesto a lo que cada día a descubrir que es más efectivo compartir a Cristo sobre la marcha. El evangelismo es más un estilo de vida que un evento particular. Estás en tu vida actuando. Estos son 3 hábitos para el evangelismo cotidiano. Ora diariamente para que abran las puertas y aproveches con valentía. Crea una lista de impactos de las personas que has orado diariamente. Planifica tiempos regulares para pasarlo con amigos no creyentes. Ejemplo, yo tengo el día lunes con una conversación con 8 personas que no son creyentes y entramos en línea y ellos hablan hasta groserías, pero hay un momento que ya me respetan, entonces estoy tratando de hablar con ellos. Son duros ellos porque hablamos mayormente sobre las pláticas del fútbol y la situación política en los Estados Unidos. Y como yo no soy político, me quedo a veces callado, pero yo opino. Pero al final yo oro y les doy el plan divino. Y dice la doctrina de Jesús que Dios es creador, preservador y gobernador de toda la tierra. Entonces no estamos solos, podemos compartir. Ofrécete a veces también como voluntario. Yo ya no me presento, pero usted tiene que ofrecerse como voluntario para hacer llamadas de seguimiento para su iglesia. No sé si usted ha llamado al oficial y decir: deme una lista para yo estar llamando a los hermanos que ya no van, a la gente que conoce, etc. Planifica una llamada de vez en cuando por teléfono o por Zoom. Hay muchas iglesias y cuerpos son apáticos a distinguir que la iglesia es espiritual y no están haciendo nada en estos días difíciles. Van a venir días difíciles y usted tiene que estar más equipado que nunca. Cuando usted se ofrece, se me paralizó, hermano, esto. Este es el último. Ya, está bien. Entonces, en muchas iglesias, ejemplo, lo que nosotros hacemos es estar activos, a los cuales felicito. Pero los hermanos, los oficiales, los soldados, en la educación continua, tenemos que enseñar de que la educación continua enriquece tu llamado y tiene que proyectar. El evangelismo tiene que ser la sangre de la iglesia. ¿Okay? Tiene que correr el evangelismo en todos. Allá no hay tímidos, allá no hay gente que no pueda hacer. Hay otros que dicen: es que no, yo no tengo mucha habilidad para evangelizar. Al contrario, vamos a veces de mal en peor, porque nosotros no enseñamos básicamente. Antes había seminarios 2 o 3 veces al año que el territorio o la división daban, pero eso no es suficiente. El oficial es la clave. El oficial tiene todo el tiempo para distribuir los 12 meses en meses de
discipulado, los jóvenes convertidos y los antiguos. Hacer dramatización, cómo llegar a un mecánico, cómo llegar a un futbolista, cómo llegar a un maestro, cómo llegar al jefe del trabajo, etc. Ejemplo, una de las cosas que yo puedo decirles es de que mientras prestaba mi servicio militar, yo vi muchas cosas tremendas. No me faltaba la Biblia, entre 200 cadetes que éramos, solamente yo era creyente y alguno que no era tan declarado cristiano, y nos tocaba la guardia y siempre me tocaba con un capitán que se mofaba de la palabra de Dios, de los protestantes, y de vez en cuando me obligaba a marchar en las procesiones que hace el catolicismo, haciendo escolta con como 12 cadetes, etc., llevando al ídolo. Y pues a mí no me gustaba, pero tenía que cumplir la orden. Y yo no me sometía porque tenía que cumplir nomás como militar. Pero me tocaba guardia con él, ¿no? Y él, su vida era degenerada sexualmente, con otra y otra y otra cada semana. Era un hombre de poder, tenía autoridad, yo era un cadete, pero yo leía la Biblia en vez de leer otras revistas. Y de vez en cuando oraba, cuando comíamos juntos en la sala de prevención, donde está a la entrada. Pero él me veía siempre inclinar, orar, hasta que un día tuvo una crisis. Y entonces hay que esperar en muchos que tengan crisis para llegarle al Evangelio. Él vino y me dijo, tengo este problema. ¿Qué puedo hacer? Ahí estaba. Yo esperé la pregunta. No importa la burla. Yo había querido mandarla al infierno de una vez, pero necesitamos ser ganadores de alma en todas las circunstancias, todos los días, en el avión, ejemplo, en la tienda, en lo que caminas. A veces estamos acostumbrados a ir de un cuerpo a cuerpo, pues todos ya conocen. No. Tú tienes que salir de vez en cuando a visitar y tener el ministerio de contacto. Por ejemplo, el ministerio de contacto es una manera de ganar almas. El ministerio de contacto no quiere que tú seas una persona violenta en tu manera de entrar o introducirte a la conversación. Cuando llega un vecino, ejemplo, si te vas a hacer un cake, hay muchos que saben hacer un pastel, etcétera. Llega un nuevo, llevarle. El otro día llegó alguien en mi barrio y no lo llevé nada, pero me asomé y le dije, si me necesitas, aquí estoy. Yo sé que lo que casa que has comprado está sucia para cortar y yo te ofrezco. Si quieres te ayudo a pintar, lo que sea. Entonces hoy ya no me deja de saludar. Y también estoy pensando llevar, porque son su esposa, él y más 4 hijos, son 6. Y si los gano los 6, la iglesia es bendecida. Y estamos a pocas cuadras. Entonces, no es el trabajo del oficial, es el trabajo del soldado. Ganar almas. Tenemos que equiparlos y ellos ganan almas. Y hay unos que sin equiparlos ganan, cuanto más nosotros, si nos entrenan. Si nosotros hemos ido al colegio de entrenamiento y nos enseñaron, pues debíamos ser nosotros peritos, expertos para ganar almas. Y eso mismo debes de aplicar en los cuerpos, enseñarles con calma, no apresurado. A veces cantamos 1 hora de alabanza o media hora de testimonio y unos 15 minutos de estudio bíblico. No, Señor, corten la alabanza, que es muy importante, corten la hora de testimonio y por lo menos pongan 40 minutos de estudio bíblico, pero todos apurados, todos reducen la alabanza sin ley, se largan, se mandan. ¿Y qué pasa? La palabra de short, pequeñito. Entonces, ¿qué pasa? Estamos haciendo más puro privilegiados de exponerse a la guitarra, al instrumento. No, tenemos que cortar esto y en el estudio bíblico hay por lo menos 35 minutos básicos de enseñanza. Y cuando hacemos el estudio, mejor si es en el comedor, donde hay mesita y un café, por favor invierte. No importa si se enferman por tomar tanto café, pero que aprendan y dales lo que tienes,
cafecito, una horchata, un pan dulce, etcétera, para instruir. El instruir a nuestros soldados demanda dinero, tiempo, pero es una bendición. Es una cosa más que quiero decir. Los oficiales tienen que respetar a los soldados. Los oficiales directivos tienen que respetar a los oficiales locales y tienen que amar a los soldados. No es cuestión de que se vayan, no es cuestión de decir si quieres te vas, la puerta abierta. No, un soldado vale mucho para el ejército de salvación. Y cuando a mí me molesta mucho, hermanos, que se han cerrado algunos cuerpos y yo todavía sigo sufriendo por eso, y nomás los cerraron y no saben dónde están los otros soldados. No, debíamos estar siguiéndoles con cartas, recomendaciones, dar seguimiento. Entonces, el uniforme dignifica al soldado. El ejército dignifica, pero lo que no ha aprendido el ejército por medio de sus oficiales es cuidar de sus soldados. Y aquellos que son ganadores de alma valen más que cualquier cosa, un tesoro. Entonces la iglesia no tiene por qué estar sufriendo, dependiendo de la afuera. La iglesia es santa, la iglesia es poderosa porque es de Jesucristo. Entonces hay que valorar lo que hace un soldado. Cuando trae un alma a un soldado, el oficial debía mandar una carta felicitándole por esa actitud que tiene de traer almas. No le da ni las gracias. Yo sé que lo hacemos para el Señor, pero tenemos que aprender de que un ganador de almas es como un ganador de sacar de peces. Hay que enseñar al soldado a sacar peces, ¿ya? Primero hay que darle peces, ayudarlo en todo. Después enseñarle a sacar peces y después el otro ciclo es que él traiga otros a la iglesia. Pero no hacemos esos 3 ciclos, nomás le damos, pero no hacemos que él salve, que saque peces. Y después que esos peces sean entrenados para que sigan sacando un círculo completo. Entonces, necesariamente la evangelización es, quiero decir, una misión. Y no, el ejército no debe perder su misión. Sí tenemos todos la misión y visión del ejército, todos los cuerpos escriben todo, pero a veces nomás es una frase, no se cumple. Porque la misión delante de Dios es traer almas. Desde el campo político, económico, financiero, social, nosotros debemos estar a todo nivel. El oficial puede estar metido en todas las actividades, hablar a los grandes, a los chicos, orar por abogados, por médicos, por enfermeras, por maestros, sin límite. La palabra de Dios tiene poder. El Evangelio tiene poder, ¿estamos de acuerdo? La sangre de Jesús tiene poder, estoy repitiendo. ¿Y qué quiere decir eso? Los 5 poderes que puede equipar a un soldado es saber que hay poder en la palabra de Dios, en la oración, en el canto, el Espíritu Santo y la sangre de Jesús. 5 poderes que a usted le van a habilitar a ser un buen ganador de almas. Si usted en los estudios bíblicos enseña al soldado, esos poderes le está equipando. Como en el servicio militar o en las Fuerzas Armadas le dan su fusil, su bayoneta, su espada, su uniforme, su grado, le equipan. Igualito nosotros también debemos equipar a nuestros soldados que son más que lo secular, ellos son ganadores de almas eternas. El alma nunca muere, por tanto no te conviertas en un homicida espiritual. Conviértete en un salvador de almas. Salva a los que están en peligro de muerte. Libra a los que están en muerte. Ese de salva y libra. Es muy importante. Usted debería estar chequeando cuántos se están ahogando, cuántos están por morir, cuántos están yéndose sin Cristo. En este tiempo de la pandemia muchos se han ido sin Cristo por culpa de ti y de mí. Y no es cuestión de echar la culpa a la pandemia, es cuestión de usted y de mí delante de Dios. El culpable no es mi oficial directivo, el culpable eres tú. Mírate en el espejo. Si tú no hablas de Cristo, estás fallando. Dios te bendiga. Señor, te doy gracias por este día.
bendice a México, bendice al territorio, sus líderes, sus oficiales, sus cadetes y la escuela de entrenamiento, para que sea el secreto para dar, Señor, en el blanco, para la honra y gloria de tu nombre. Y salva a México, Señor, líbralo, y el ejército sea una bendición en medio del peligro y las dificultades. En Cristo Jesús. Amén.